Señor Vladimir Cerrón, usted métese en la cabeza que ya traicionó al pueblo peruano, uniéndose a esa facción fujimorista que tanto daño nos ha hecho, y ahí está con pruebas donde ellos mismos traicionaron a Pedro Castillo. Entonces, no venga acá de esa forma decir que Pedro Castillo ha traicionado al pueblo. Jaime Castillo, familiar del presidente Pedro Castillo, aseguró que Vladimir Cerrón es un chistoso que traicionó a su tío al alinearse en las filas del fujimorismo, pero como no le resultó esa alianza, ahora intenta limpiar su imagen tratando de ensuciarla de Pedro Castillo. Por eso le pidió al líder de Perú Libre que deje de estar mintiendo, porque su tío nunca traicionó al pueblo peruano. En esa línea dejó en claro que Pedro Castillo llegó al gobierno gracias al pueblo peruano y no gracias a Perú Libre o al magisterio, pues fue el pueblo quien lo eligió porque ya estaban cansados de tanto atropello. Jaime Castillo contó que su tío empezó a ser reconocido por su liderazgo desde muchos años atrás, cuando luchaba por su comunidad y sus principios. En el 2007, el maestro Chotano demostró que no estaba dispuesto a venderse a los mafiosos, a pesar de que muchos se acercaron ofreciéndole el oro y el moro para acabar con la huelga indefinida en la que participaban profesores del magisterio, la misma en la que su tío estaba participando y donde empezó a obtener el respaldo de toda la población. A continuación te mostramos el video que se publicó de parte de Vladimir Cerrón, que entendemos que es una versión de Perú Libre, pero interpretado por Vladimir Cerrón. ¿Qué observación o qué respuesta en todo caso? Mi hermano, creo que es algo chistoso, ¿no? De ese señor, ¿no? Como sabemos que, más allá de todo, creo que el pueblo ya sabe quién es ese señor, ¿no? Y creo que algo a nosotros, yo especial como familia, no nos preocupa. Y creo que el pueblo también tiene entendido muy bien. Eh, ¿Qué hablamos? ¿Qué vamos a hablar de traición? Que, como él dice, de traidora de Pedro Castillo, más claro que él es el verdadero traidor. Como les digo, mi hermano, que se alineó a las filas del fujimorismo, ¿no? Y de esa forma, pues, ahora vuelta viene como sea, quiere limpiarse, pues, de ser el niño que no comete ningún error, que por acá el niño obediente, ¿no? Eso, más allá de todo, ya, hermano, ya lo tenemos claro nosotros. Tantas cosas que el señor ha dicho, algo que no son ciertas, eh, que yo especialmente, porque ahí mete a la familia, dice que la familia somos que la hemos llevado a Pedro Castillo a Zarratea, los sobrinos, siempre que tanto daño con esas difamaciones de esos señores que nos han venido haciendo, ¿no? Él dice, Castillo traicionó al pueblo, métese en la cabeza, señor Vladimir Cerrón, usted métese en la cabeza que ya traicionó al pueblo peruano, uniéndose a esa facción fujimorista que tanto daño nos ha hecho, y ahí está con pruebas donde ellos mismos traicionaron a Pedro Castillo. Entonces, no venga acá de esa forma decir que Pedro Castillo ha traicionado al pueblo. Más allá, lo que mi hermano, nosotros entendemos que este señor fue una persona muy sectarista, una persona eh, como todos su partido, que son personas de verdad que muy cerradas, tienen un mensaje, no sé, tipo a la ignorancia, y esas cosas nosotros hemos visto las cosas como son. Donde dice también que la familia, los sobrinos, que nosotros, algo quiere decir que nosotros nos hemos colgado del trabajo de ellos. Y es mentira, mi hermano. Acá hay que reconocer claro que ni Perú Libre ni el magisterio fueron las personas que quizás que por ellos llegó Pedro Castillo. Acá hay que reconocer que es el pueblo que eligió a Pedro Castillo porque estaba cansado de tanto atropello a este pueblo peruano. Entonces, mi hermano, yo tengo tantas cosas con ese señor que hoy en día nunca lo conocí, quizás en persona, nunca trabajamos con ese señor, pero de mi punto de vista no me pareció nada bien, porque fueron personas de verdad que yo te contara, mi hermano, porque yo he seguido a Pedro Castillo desde el inicio. Yo vengo pues de Pedro Castillo, estaba liderando al magisterio, mi persona, y yo como familia siempre lo cuidaba al profesor Pedro Castillo, nuestro presidente secuestrado. Y Ajá. vamos a viajar a muchos lugares. Justamente tal vez es, digamos,
repasar cómo presidente Pedro Castillo llega a acercarse con Perú Libre y cómo se comportaron o cómo hicieron campaña en primera vuelta y después segunda vuelta para más o menos comprender mejor en cuanto, digamos, la experiencia que han vivido, digamos, en carne propia, particularmente tú como sobrino, entendemos que has acompañado. No sé si podemos hacer una reseña para comprender mejor. Me parece muy bien, mi hermano, porque así las cosas queda claro a la opinión pública, ¿no? Y no decir que Castillo traicionó al pueblo. Mi hermano, el profesor Pedro, tú sabes que él sale a la, ¿cómo te digo?, ser reconocido por el pueblo a través del magisterio porque hizo un buen trabajo, por su buen liderazgo. Muchos que comentan que Pedro Castillo, que es una persona, un serrano, que por acá, que un cholito, un rondero, tantas cosas que de verdad que se han puesto a la cabeza que es Pedro Castillo. Al final, hermano, seremos serranos, seremos cholos, pero somos superiores quizás en inteligencia, en estrategia porque hoy en día hay gente que son catedráticos, doctorados, tienen ese dinero, ni eso, hermano, alcanza para que ellos lleguen a donde ellos quieren llegar. Porque si fuera, como ellos dicen, tantos nombres calificativos lo han dicho a nuestro presidente, no hubiera llegado a este nivel donde está. Porque hoy en día Pedro Castillo, el pueblo es el que habla, el pueblo reconoce como un buen líder y por eso que el pueblo siempre está con él. Entonces, él viene, no viene desde el 2017, mi hermano Pedro Castillo viene desde antes, ha sido una persona luchador desde su comunidad. Pedro Castillo nace desde abajo, entonces desde su comunidad de Puña, luego por su buen personaje, por su personalidad, como profesor, dando el ejemplo a sus alumnos, luego viene al distrito Tacabamba, lo nombran como secretario general del magisterio distrital, luego pasa a la provincial y de eso vuelta a la regional, por su buen mérito que él, por el empeño que tenía a su facción que pertenece al magisterio. Y luego son las mismas bases que tanto cansado de tanto maltrato que el magisterio y sigue siendo pisoteado, nombran a Pedro Castillo después que tanta traición que tenía el SUTE, que siempre se vendía y cuando salían una marcha se vendían la causa. Entonces, ahora, viendo esas cosas, el pueblo es donde ve a Pedro Castillo como un buen líder. No se equivocó, mi hermano. Entonces, en el 2017, Pedro Castillo dirige con fuerza. Van a una huelga indefinida. Entonces, donde que no pararon, tanta gente de sus mafiosos se acercaron a Pedro Castillo para que negocie la causa y Pedro Castillo no se alineó, mi hermano, no negoció. Entonces, desde ahí Pedro Castillo fue reconocido por el pueblo. ¿Por qué? Por no vender la causa del pueblo que ese año salieron a luchar. Y gracias a esa lucha se bajó un gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, mi hermano. Creo que la población no lo sabe, pero ahora yo lo cuento porque yo he estado con el profesor y de esa forma las cosas hay que contar como son. Entonces se baja el gabinete porque esa ministra que dirigía, Marilú Martes, esa no reconocía a Pedro Castillo, no reconocía al pueblo, como siempre, mi hermano, no viene desde ahora, viene desde antes que no reconocen al pueblo, pero sí reconocen a esos que son sus aliados. Pero, como te dije, cuando el pueblo se levanta, el pueblo es voz de Dios, mi hermano. Entonces, obligado, se sentía que como sea, tiene que conversar con Pedro porque es el pueblo lo eligió, el magisterio lo eligieron sus bases y desconocían al otro personaje que estaba en el registro público, pero ¿por qué? Porque nunca hacía nada y traicionaba a su pueblo. Pero, en cambio, Pedro Castillo nombraron el verdadero representante y no se equivocó, y de esa forma Marilú Martes no lo aceptaba a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Pide la renuncia de esa señora porque eran más de 50 días, 55 días y no había nada de solución. Siempre, como siempre, pues hacen los oídos sordos. Entonces, ahí es donde que la señora Marilú Martes ya no pide respaldo al gabinete. Y el gabinete se va a pedir un voto de confianza al Congreso y el Congreso lo rechaza. Entonces, luego
se arma una crisis en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, luego ya también reconocen a Pedro Castillo, llaman al diálogo y se soluciona, y desde ahí ya el magisterio consideró como un buen personaje a Pedro Castillo. Entonces, comenzamos de esa forma, con mi persona lo acompañé, porque tú sabes que esa vez, mi hermano, ya también venía el terruqueo. Ya nos venían difamando que Pedro Castillo, que es terrorista, que quién les financia, que seguro los narcotraficantes, calumniando como siempre, hermano, esa derecha, esos grandes mafiosos que eso es lo que único saben, difamar y terruquear. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del sobrino del presidente Castillo? ¿Crees que Cerrón es un traidor? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.